manera. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos, que dice, transformados. Aleluya, gloria a Dios. Qué precioso. Pueden sentarse. Qué maravilloso es la palabra de Dios, hermanos. Aquí nos dice la Biblia: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué puede hacer usted en un abrir y cerrar de ojos? ¿Verdad que no se puede hacer nada? ¿Cuántos segundos usted hace si usted toma eso? ¿Cuántos segundos dura en un abrir y cerrar de ojos cuando usted está parpadeando? ¿Se puede hacer algo ahí o no? Casi nada, mi amado hermano. Y tomemos un ejemplo de eso, como habla la palabra. Es así exactamente. O sea que cuando Dios viene a levantar a su iglesia, eso, mi amado hermano, no va a llevar horas para levantar miles de personas. A Jesucristo no le va a costar nada para levantar a su iglesia. Y la gran misericordia de Dios y su gran amor en nuestra vida, que nos habla, nos da a conocer cómo es que va a suceder ese tiempo. La Biblia claramente lo dice: en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que ahí nos damos cuenta que la Biblia nos dice: no habrá tiempo para reconciliarse con Dios. No habrá tiempo que usted va a decir: hoy sí voy a querer tener una oportunidad para aceptar a Cristo. O usted ahí va a decir: hoy sí voy a estar a cuenta con Dios. Ahí ya no se puede, mi amado hermano. Por eso el Señor nos habla que el tiempo es ahora. Y como vemos en la Biblia, yo creo que todo lo entendemos, ¿verdad, mis hermanos? Lo que dice la Biblia aquí entendemos claro que ya no habrá ni siquiera tiempo para que usted se va a poner a cuenta con Dios. Y en donde hay oportunidad para que usted y yo vamos a estar a cuenta con Dios, el tiempo es ahora. Porque cuando va a llegar ese día y ya no habrá tiempo de nada, los que están preparados se levantarán y los que no aprovecharon se van a quedar. Y por eso el Señor nos da un consejo por medio de su palabra, hermano. Que nosotros, o los seres humanos, cristianos o no cristianos, la misma palabra por medio de este texto nos damos cuenta, y el Señor nos dice: no esperes hasta cuando sea demasiado tarde. ¿Cuántos me escucharon? No esperes hasta que sea demasiado tarde. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta que realmente nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo saben eso? ¿O cuántos se han dado cuenta que nuestro Dios es un Dios de misericordia? ¿Cuántos están convencidos? Nuestro Dios es un Dios de amor. Quizá usted dirá: ¿pero de qué? En un momento le voy a explicar. Pero que se le quede eso en la mente, que Dios es un Dios de misericordia. Y la misma palabra de Dios nos da a conocer cómo usted y yo podamos notar que Dios es un Dios de misericordia, porque sí, la Biblia nos da a conocer. La misma palabra de Dios nos da a conocer que nuestro Dios es un Dios de amor. Y la misma Biblia también lo dice, que nuestro Dios es un Dios de oportunidades de cada día. ¿Cuántos están agradecidos con eso? ¿Sabe qué, mi amado hermano?
La Biblia nos da a conocer que Dios nunca se cansa en buscarnos. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta cuando Dios te anda buscando? Pero la Biblia nos da a conocer que Él nunca se cansa en buscarnos. Él no se cansa de esperarnos. Él está esperando cuando el pueblo debe de responder a su Dios, porque Él está buscando, Él está llamando, Él está dando una oportunidad cada día para cada uno de nosotros. Pero hemos predicado algunas ocasiones, lo hemos predicado aquí, que Dios tiene todo el tiempo para nosotros. ¿Cuántos se lo saben eso? Dios tiene todo el tiempo para nosotros, pero el problema, nosotros no tenemos tiempo para Él. Es un problema, ¿no, mi hermano? Usted y yo sabemos, ¿cuántos saben que la vida que tenemos aquí tiene un límite? ¿Tiene un límite la vida que tenemos o no? Nuestro tiempo aquí en el mundo tiene un principio y tiene un final. Así es la vida del ser humano. Tiene un tiempo para nacer y llega el tiempo para morir, aunque usted no quiera morirse. Pero la vida en este mundo tiene un final, y por esta razón Dios nos habla por medio de su palabra que usted y yo no debemos de esperar hasta cuando sea demasiado tarde. El tiempo de estar a cuenta con Dios es ahora, no mañana, no pasado mañana, no la otra semana, no aquí en un mes, no hasta en el otro año. El Señor nos dice, el tiempo es ahora para estar a cuenta con Dios. Por eso su palabra dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿Cuántos están a cuenta con Dios? Y como nuestra vida tiene un límite en este mundo, nuestra vida tiene un principio, tiene un final, es por eso que nosotros no debemos de esperar hasta que cuando sea demasiado tarde. Y por eso le digo, la misma Biblia nos da a conocer, vemos en la palabra del Señor que hay un pueblo que se rebeló contra Dios. Hay un pueblo que traicionó a su Dios. Hay un pueblo que empezó a hacer un sinfín de cosas en contra de aquellos mensajeros que Dios los enviaba. Mostraba a Dios su misericordia a pesar de la traición, a pesar de la desobediencia, a pesar de tanta maldad. Pero la Biblia me da a conocer, antes de que Él llegara a destruir muchos de este pueblo, Dios les habló a tiempo. Y es exactamente está haciendo Dios con nosotros en estos tiempos. Vayamos a ver este precioso versículo. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, para que usted se dé cuenta de lo que dice la Biblia. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso le digo, hermano, que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de nuevas oportunidades de cada día. Él no se cansa en buscarnos. Él no se cansa de esperarnos. Él no se cansa de llamarnos. Pero lamentablemente muchas veces nadie tiene tiempo para atender el llamado de Dios. Ya encontraron este pasaje de la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Busquemos la palabra de nuestro Dios. Cuando lo tengan me dice uno amén. A ver, ¿cuánto tiempo vamos a tomar ahora? Pero es importante de ver la bendita y poderosa palabra del Rey. Ya lo tienen, mis hermanos. Repito nuevamente, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Oiga pues, qué grande es el amor de Dios, mi amado hermano. Dice la palabra: y Jehová, el Dios de sus padres, envió, oiga lo que dice, constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía, que dice la Biblia, misericordia de su pueblo y de su habitación.
Pero dice el versículo 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Oye lo que hacía. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amados hermanos? ¿Es grande la misericordia de Dios o no? ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Y es lo que está pasando hoy en día. Dios, así le digo, por medio de la palabra vemos, Dios nos habla por medio de alabanza. No pasa un día sin que usted escuche una alabanza acerca de la venida de Cristo. Todos los días. Y ese es el peligro que Dios nos advierte, mientras que cada día escuchamos más que el Señor está cerca. No es porque el hombre, no es porque la mujer le gusta cantar una alabanza acerca de la venida de Cristo. No es el hombre, no es el hermano, no es la hermana que le gusta hablar de un mensaje acerca de la venida de Cristo, sino que es el mismo Espíritu Santo le impulsa al hombre, a la mujer, para que hable de su venida. ¿Por qué razón? Porque cuando llega ese momento, lo que hemos leído será en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Va a pasar eso, donde ya no vamos a poder decir como hablan los cristianos hoy en día: hoy no puedo, quizás mañana. Si le da la invitación a alguien y le dice: hermano, busca al Señor, hermano, póngase a cuenta con Dios, bueno, quizás mañana. Hasta ponen pretexto. ¿Sabe por qué? El pretexto que ponen mucho: si las cosas como van en la iglesia casi no me gusta tanto, es que la actitud de muchos no me gusta, no me parece. Si no te parece, pero más tú trate la manera de agradar tu vida a Dios, amado hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Y muchas veces, mi amado hermano, en vez de que, así como habla la Biblia aquí cuando dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, así exactamente está haciendo Dios con nosotros antes de que esto suceda. Si usted va a leer estos versículos de la palabra del Señor, más unos versículos más antes del versículo 15, aquí nos damos cuenta que se está hablando de algunos reyes, algunos que gobernaban. Ahí mismo la misma Biblia nos dice que no obedecían a Dios, no hacían caso. Más bien dice la palabra, hay uno aquí, vamos a leer uno de ellos. Creo que aparece en el versículo, vamos a ver, en el versículo 11. Habla de Sedequías. Oye, pues lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué hizo? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Versículo 13 dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo era ese rey que vemos acá? Era una persona llena de orgullo. Y la misma Biblia dice aquí, ni siquiera le hizo caso al profeta de Dios, Jeremías, que le estaba hablando. Dios había mandado a Jeremías para que ese pueblo se humillara
para que ese pueblo se pusiera a cuenta con Dios. Pero en vez de humillarse, la Biblia lo dice claramente aquí. Lo podamos ver que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta. Y el profeta no andaba hablando sus propias palabrerías. El profeta no había llegado con ese hombre para molestarlo, sino que era para entregar el mensaje de Dios. Porque aquí había un pueblo que se había apartado de Dios, hermano. Ahora la pregunta: ¿no habrá orgullo dentro de nuestro corazón nosotros en estos tiempos en contra de la palabra del Señor? ¿Será que todos nos humillamos ante la palabra de Dios cuando viene, hable quien hable? Pero mientras que tenemos base bíblica, ¿será que nosotros como pueblo de Dios nos hemos acostumbrado de humillarnos ante Dios y de poder tener temor delante de Él, y aprendamos a estar en silencio porque el Rey habla? ¿Qué dirán ustedes? ¿O qué podamos decir? La respuesta más sencilla es esta: venimos y decimos: ¿qué sabe Él de mi vida? ¿Acaso este hombre o esta mujer trata la manera de arreglar mi vida? ¿O esta mujer o ese hombre que está predicando está tratando de que yo cambie? ¿Qué significa ahí? Orgullo. Al igual que este rey. Porque venimos aquí a la casa de Dios, no es igual que usted está en cualquier lado, en cualquier otro lugar o en un circo. Pues ahí usted sabe, si se mete usted ahí, usted va a llegar a ver las cosas que se le antoja hacer el hombre. ¿Estamos contentos? Pero aquí en la iglesia no es así. Aquí en la iglesia alguien que predica la palabra sin ninguna duda ha pedido la dirección al Señor y le ha dicho a Dios: Señor, lo que tú quieres que hable, ayúdame para hablarlo. Y la palabra viene de parte de Dios. Pero como muchas veces dentro de nuestro corazón hay orgullo, hay altivez de corazón, estamos llenos de soberbia muchas veces y decimos: esa persona trata la manera de que yo cambie mi vida, o esa persona me está mandando a que yo busque de Dios. No, muchas gracias. Y yo voy a buscar a Dios a mi manera, y cuando se me pegue la gana voy a buscar a Dios, pero no voy a cambiar por un predicador. Así hablan los cristianos hoy en día. Pero usted no va a cambiar porque el predicador está hablando. Usted debe de saber que es la palabra de Dios que está hablando, mis hermanos. Pero a pesar de todo, así como en este pueblo, porque si vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16, ahí nos damos cuenta que la Biblia aquí habla de un pueblo que traicionó a su Dios más que todo. Y se refiere al pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel era un pueblo que conocía la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo saben? Es al igual que nosotros. Todos nosotros sabemos que el Señor nos ha perdonado. ¿Cuántos lo saben? ¿O ya se le olvidó eso? Pero lamentablemente está pasando lo que nos dice este texto de la Biblia. Pero aquí dice la palabra: pero antes, así como estamos hoy en día, todos sabemos que estamos esperando un acontecimiento, aunque usted lo niegue, aunque usted no lo quiera creer, o quizá más alguien dice: ya estoy cansado de escuchar estas clases de mensaje y nunca pasa nada, cada vez más estoy mejor. Y sabe que, mi hermano, Dios ha hablado de varias formas hacia el corazón del hombre. Vamos a citar otro versículo de la palabra del Señor, para que usted se dé cuenta en qué forma Dios ha mostrado su misericordia hacia nuestra vida, porque Él quiere que nos preparemos, porque sabe Dios perfectamente que cuando va a llegar ese día, hermano, usted no va a poder decir: Señor, misericordia de mi vida, Señor, hoy sí te creo que realmente tu palabra es verdad. Hasta ahí usted no va a poder decir: Señor, hoy sí voy a creer
que realmente lo que predicaban decían la verdad, allá no habrá oportunidad, mi hermano. Por eso aquí vemos la misericordia de Dios, de una forma como Él nos habla y nos muestra de su amor y su misericordia, y nos muestra de que Dios es un Dios de oportunidades de cada día y nunca se cansa en llamarnos. Libro de Jeremías. Vamos a buscar este pasaje de la Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia? Libro de Jeremías, en el capítulo 22, vamos a ver. Bendito sea el nombre de Jesús. Busca ahí en la Biblia. Libro de Jeremías, en el capítulo 22. Gloria a Dios. Y el versículo 21. Oiga pues que lo que dice la palabra de Dios aquí. Jeremías 22, 21 dice, ya lo tienen, hermano. Dice, oiga lo que dice la palabra: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste, que dice, mi voz. ¿En qué forma nos habla Dios muchas veces para que usted y yo podamos reaccionar de que realmente Dios quiere salvar nuestra vida, hermano? ¿En qué forma nos habla Dios para que usted y yo entendamos que nuestra vida tiene valor? Aunque Jesús nos ha mostrado de su amor que realmente Él quiere salvarnos. Por ejemplo, murió en la cruz del Calvario. Ahí hay una evidencia bien clara que el propósito o el anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Pero lamentablemente ni en cuenta, a pesar de que la misma Biblia nos cuenta que lo que Jesús tuvo que pasar por nosotros. El día domingo estuvimos ahí hablando un poquito de eso, una partecita nada más de los sufrimientos. Pero no leímos sobre la palabra cuando Jesús caminaba o iba bajo una cruz tan pesada. Lo humillaban, lo pateaban, se burlaban de Él. Y ahí nos mostraba a Jesús, y se quedó en la Biblia, para que usted y yo nos damos cuenta de que Él nos ama, y su único anhelo es que todos nosotros seamos salvos. Y no solamente fue ahí, se acabó todo ahí, sino que empezó a ordenar a todos sus discípulos, y desde ahí comenzó que cada día el Señor nos está mostrando de su amor, su misericordia, porque desde cuando Él se fue de esta tierra, y la misma Biblia dice que las nubes lo cubrieron, y desde ahí comenzaron a hablar de que Él va a regresar una vez más. ¿Se quedó en la Biblia eso o no se quedó? Y desde ahí el Señor empezó a usar a hombres, a mujeres. Los discípulos, es cierto, murieron, pero no se acabó ahí, sino que la proclamación del Evangelio siguió, mi amado hermano. La pregunta es, ¿sabe usted cuántos años lleva ya de que Dios día a día nos está mostrando su misericordia? Ya más de 2000 años, hermano. Más de 2000 años. Así constantemente, así como estaba pasando aquí, lo que hemos leído en la Biblia, que dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras ahí por medio de su profeta. Así ha estado Dios con nosotros desde que Jesús se fue. Ha levantado a cuánta gente, personas que ni siquiera han salido en un instituto bíblico, personas que hubo un tiempo, mi amado hermano, estuvieron perdidos en pecado, en maldad, pero reconocieron que Jesús es su Salvador. Fueron gente, hombres y mujeres transformados.
y empezaron a predicar la palabra de Dios, y hoy andan por todos lados, predican la palabra, y nosotros muchas veces, pero lamentablemente, a pesar de que siendo cristianos, ignoramos estos mensajes de la palabra de Dios cuando Dios nos habla por medio de estos hombres y mujeres. Peor si predican en la calle. Hasta la gente cristiana no hace cara. Hasta la gente cristiana dice: ¿será que esta gente no tiene trabajo? Así habla muchas veces. ¿Será que esta gente no tiene trabajo? Eso comida buscan, eso es dinero buscan. Así hablan los cristianos. Y está pasando de que ellos nada más están cumpliendo la orden de allá arriba. Porque hay un pueblo hoy en día, hay mucho pueblo, ¿sabe? Ya ha traicionado a su Dios después de que el Señor los ha transformado, los ha perdonado, los ha salvado. Pero nuevamente hoy andan como que si nunca hubieran conocido el camino de nuestro Señor Jesucristo. Como que si nunca han llegado al conocimiento de la palabra. Porque si vamos a regresar en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, lo que hemos leído ya, pero esta vez vamos a leer en el versículo 14. Luego vamos a hablar lo que hemos leído en Jeremías 22, 21. Oiga pues lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios aquí, mi amado hermano, ya lo tiene. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Oiga lo que dice. También dice: todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, incontaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Aquí está hablando que no solamente afuera suceden las cosas, sino que dentro de la misma casa de Dios, esa gente empezaron a hacer maldades, estaban haciendo iniquidades, estaban haciendo cosas que desagradaba a Dios. Pero como Dios es tan grande en su misericordia, no vino y de un solo los terminó, los acabó. No vino de un solo y entregó en las manos del enemigo, no, sino que Él, por gran amor y misericordia, envió mensaje por medio de sus profetas. Les habló todavía. El Dios Todopoderoso esperó a que ese pueblo regresara. ¿Pero qué hicieron? La misma Biblia dice: se burlaba, hacía daño a los profetas. Porque eso es lo que dice la Biblia, si usted se da cuenta. El versículo 15 ahí lo dice. No, el versículo 16 ahí dice la palabra: mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y todos sabemos que nosotros hoy en día, que aquí en este mundo viene juicio de Dios, amado hermano. ¿Cuántos lo saben? ¿Y por qué lo saben? Porque la misma palabra de Dios lo dice, hermano. Eso no lo digo yo, no lo dice alguien más. No saca su propio pensamiento y dice: voy a hablar de eso a la gente, que viene día terrible, que viene juicio sobre la tierra. No es pensamiento de hombre, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros si nos predican acerca de que cosas terribles vienen en el mundo? ¡Ay, otra vez eso! Otra vez esa palabra. ¿Cómo que si ya la gente nos quieren asustar, nos quieren? Mi amado hermano, la gente dice: ya es tiempo de cambiar un poco el mensaje. Ya estos mensajes ya aburren, que solamente contra pecado, contra la venida de Dios, que hay que vivir en santidad, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, estos mensajes ya no se aguantan, ya no se soporta.
Es tiempo que el hombre que predica, ojalá que cambie un poco de la forma de predicar. Y cristianos tienen la Biblia en sus manos. ¿Por qué razón? Por un corazón soberbia. Y como muchas veces, como Dios es tan grande en su amor, antes que venga el tiempo terrible sobre este mundo, esa gran misericordia de Dios en nuestra vida, mi amado hermano, que nos dice, como hemos dicho, el versículo 21 del libro del profeta Jeremías, dice: te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Le digo esto: muchas veces, a pesar de lo ingrato que somos delante de Dios, muchas veces a pesar del orgullo, del corazón orgulloso, a pesar de nuestra soberbia muchas veces, pero como Dios nos ama tanto, ¿cuántos se alegran por eso que Dios nos ama tanto? Muchas veces Él, por su gracia, Él quiere que reaccionemos. El Señor te dice: bueno, está bien, has criticado a los que predican mi palabra, te has burlado de ellos, los has hecho de menos, hasta ya te cae mal ver sus caras, sus rostros, hasta no tienes ganas de saludarlo o de hablar con ellos. El Señor puede decir: está bien, pero como es grande mi amor, mi misericordia por tu vida, te hablaré de otra manera. Grande es el amor de Dios, ¿verdad, hermano? Deberíamos de gozarnos por eso, porque este pasaje de la Biblia dice que Él nos habla muchas veces en una prosperidad. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Pero cuando la gente entiende en otra cosa, cuando todas las cositas le salen bien, ¿sabe qué piensan muchas veces los cristianos? Así que estoy bien. Si estuviera mal delante de Dios, ¿por qué me sale bien todas las cosas? Ni siquiera ayuno, ni siquiera voy a vigilia como estos pelones, como estos que no tienen nada que hacer, no se cansan, por eso están medianoche ahí en las vigilias, o cualquier ayuno, oración, culto, que ahí están toda la semana buscando a Dios, que Dios aquí, que Dios allá, y mira cómo andan, cada vez mal están. En cambio yo, dice el hombre, la mujer, mira, las cosas me salen re bien, y ni siquiera leo la Biblia, ni siquiera tengo ganas de ir a la iglesia muchas veces, estoy ocupado en mis quehaceres, y mira, las cosas me están saliendo bien. Y muchas veces ni siquiera nos imaginamos lo único que está esperando Dios ahí cuando todas las cosas nos marchan bien, es de que usted reconoce el favor de Dios a tu vida y que te des cuenta de que hemos sido ingratos con Él, no le hemos buscado, y a pesar de eso nos bendice. Con el único propósito hace el Señor, nos muestra de su amor, su misericordia, te protege, te guarda, te provee las provisiones de cada día, te ha dado una casa, un techo donde vivir. Pero muchas veces el cristiano se equivoca en eso y dice: estoy bien, así que ¿para qué tengo que ir a la iglesia si todo me va bien? Y muchas veces ni siquiera pensamos que ahí está hablando Dios. El Señor te dice: te quiero ver buscando mi presencia, te quiero ver preparando en tu vida espiritual, te quiero ver constante. Pero muchas veces por falta de conocimiento, y por eso el verdadero cristiano, dice la Biblia, tiene que tener conocimiento de la palabra, para que no es tan fácil, el engañador viene y lo destruye. Pero lamentablemente es lo que menos se le da importancia en la vida del cristiano, el conocimiento. ¿Y de qué conocimiento estamos hablando? Del conocimiento de la palabra, porque esta palabra nos da a conocer cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, para que el engañador que está allá afuera no te engañe y no te aparta de la presencia de tu Dios. Pero como he dicho, lamentablemente es lo menos que se le ha dado importancia al conocimiento de la palabra de Dios.
En cambio ahorita nos damos cuenta, leemos la palabra y usted no va a decir, hermano, pero ¿qué está diciendo usted ahí? No, en mi palabra se da cuenta que Dios habla por medio de la prosperidad, porque dice, te he hablado en tus... ¿Y qué dice, amado hermano? De tus prosperidades. Pero lamentablemente el hombre, ¿qué dice? Mas tú dijiste, no oiré. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Él nos da de su bendición, nos da de su protección. Ahora pensemos, si usted no busca a Dios, si usted es un cristiano medio así, y usted dice, ¿para qué voy a buscar a Dios yo? Porque hay mucha gente, mi amado hermano, que humillan a aquellos que son fieles a la iglesia, aquellos que son fieles, que buscan a Dios. Hasta muchas veces la gente misma cristiana que han sentado en una iglesia dice, ¿por qué tanto vas a ir al culto? ¿Por qué tanta oración? Hasta hay gente que dice, yo no entiendo por qué tanta oración. Yo no entiendo por qué ayuno. ¿Acaso no tienen nada que hacer esa gente que piensan en ayunar? ¿Por qué tanto si se puede hacer los cultos? ¿Por qué tiene que haber vigilia? Y la misma Biblia nosotros nos habla, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser constantes en buscar. Están aquí, mis hermanos. Pero cuando Dios nos habla por medio de la prosperidad, no, me va re bien a mí. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero buscar? Ahora el Señor nos dice, yo hablo por medio de la prosperidad. Muchas veces, cuando he tenido la oportunidad de encontrarme con esa gente, que muchas veces cuando en plena pobreza son fieles a Dios, pero cuando ya de repente le empiezas a ver lo que ni siquiera había llegado en su mente de obtener un carro, de repente usted lo empieza a ver un buen carrito, y ya no solo de 5 quetzales habla, ya habla de miles, que mis ingresos solamente miles, nada que 100 quetzales. Y sabe, esa gente muchas veces se apartan de Dios por completo y ya no tienen ganas de buscar a Dios. ¿Y por qué me va bien? Si estuviera mal, pues no tendría por qué yo ver bendición, dice. Pero ahora la palabra de Dios nos damos cuenta aquí que Él habla por medio de la prosperidad, para que nos damos cuenta de que Dios nos ama y que el hombre y la mujer reaccione y busque a su Dios. Pero ni en eso muchas veces no queremos reaccionar nosotros. Pero el Señor no dice que el día de su venida será en un momento, ni lleva segundo. No lleva segundo para despedirte con tu familiar, el que va a desaparecer en este mundo. Va a ser al instante. Y por eso Dios nos habla, al igual que este pueblo. Dios le habló, envió a sus profetas para que les hablara, para que reaccionaran ellos, para que salgan del pecado, de esa traición que le han hecho a su Dios. Pero nada, pero cuando Dios, después de hablar a ese pueblo y no hizo caso, el Señor empezó a actuar con ellos. Muchos de ellos, dice la Biblia, el versículo 16 hasta terminar este versículo, este pasaje de la Biblia, dice que este pueblo, muchos de ellos murieron. ¿Por qué razón? Por no hacer caso a Dios. Dios no se bajó desde el cielo y se presentó ante ellos, como muchos lo piensan. Yo mismo tengo que escuchar la voz de Dios, lo que Él quiere de mí. Eso dice mucha gente. Cuando muchas veces les habla a la gente, les habla de la palabra de Dios, hay muchos hasta se atreven a decir, pero Dios no me ha dicho nada a mí, si yo también, conmigo me habla el Señor. Yo también, Dios me habla en mi sueño, yo también hasta escucho la voz de Dios, pero Dios no me ha dicho nada a mí. Si realmente eso viene de parte de Dios, el Señor me hubiera hablado ya. Dios nos habla de varias maneras, como Él quiere, no como nosotros queremos. Vamos a dejar este mensaje aquí. Hay 2 puntos todavía, pero espero que haya entendido algo acerca de eso. ¿Cuántos están aquí, mis hermanos? ¿Ha visto usted la palabra, el primer pasaje de la Biblia que hemos visto?
en un momento y un abrir y cerrar de ojos, así será la venida de Cristo. Y por eso, que Dios no quiere que nosotros vamos a perdernos. Él nos ha hablado tanto, ha hablado en nuestra vida, pero en vez de que muchas veces los cristianos obedecen al Señor, cada vez más para afuera, cada vez más en las cosas más terribles. Pero dejemos eso aquí, incline su rostro, vamos a dar gracias al Señor y vamos a continuar en otro tiempo que Dios nos permite. Padre que estás en la gloria, muchas gracias por habernos dado tu palabra unos minutos en este lugar, Señor. Nos has hablado por medio de tu palabra y nos gozamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que podamos entender cada vez que tú hablas a nuestra vida, Señor amado. Muchas veces, Señor, por falta de conocimiento de tu palabra, muchas veces, Padre, nos llenamos de orgullo y de soberbia, Padre. Y cuánto rechazo ha recibido tu palabra muchas veces. Pero ten misericordia que tú hablas a tiempo en nuestra vida. Y que este pueblo, Señor, sea un pueblo que puede atender a tu voz. Y no como este pueblo que vemos en tu palabra, que no quiso reconocer. Pero nos habla y nos dan ejemplo por medio de tu palabra, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, ser humildes, obedientes a tu palabra. Y vamos a salvar nuestra vida de todo lo terrible que viene a este mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, y por la vida de este pueblo que se han congregado en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor, en